Un saludo, ingeniera. Yo voy a hablar sobre el análisis de tránsito y un poco sobre el cálculo del TPDA. Entonces, para introducirnos más en el análisis de tráfico, es cuando nosotros hablamos de carreteras y vías de tránsito. No basta con, por ejemplo, el terreno o la geografía, que eso sabemos con la topografía, sino determinar la eficacia y la seguridad de la carretera, como vamos a darle el mantenimiento, qué tipo de vehículos, qué es la categorización, y porque es importante todo el ámbito de cómo va a estar el tráfico. Entonces, se espera a lo largo del año que es muy fácil tener en cuenta que la carrera no cumpla con un propósito, que desde accidentes como atascos o el deterioro rápido de la infraestructura. Entonces, ¿qué es el TPDA? El tráfico promedio diario anual. Entonces, es la herramienta clave para la ingeniería vial. Entonces, para calcular este tráfico es un dato fundamental para saber cómo se va a diseñar, cómo se va a planificar la carretera. Entonces, vamos a ver de manera detallada qué es el TPDA. Entonces, cómo se obtienen factores influyen en su cálculo y por supuesto cómo se usa para diseñar una carretera. Entonces, para ver el TPDA, que el TPDA es el tráfico promedio diario anual, es el número promedio de vehículos que van a pasar por una carretera a lo largo de un día. Entonces, esto siempre es calculado anualmente, año tras año. Entonces, este dado tiene algunas, por decirles, fluctuaciones que son a lo largo del año, del largo de la semana, del mes, para llegar al año. Entonces, también afectan algunas cosas como por ejemplo los eventos, los conciertos, algo que no se cruce, que son los eventos. Entonces, esto nos permite utilizar la carretera, cuántos vehículos debe soportar de manera constante, conocer qué cifra, no solamente que sea segura, sino también que tenga una vida útil y se prolongue. Entonces, si no tomamos en cuenta las horas pico, las vacaciones o el hecho de que durante cierto tiempo el tráfico será mucho mayor debido al tiempo de vacaciones o se tenga otro tipo de uso para no que esté habilitado. Entonces, el primer paso para calcular el TPD, que por ejemplo, que son la observación en campo, es observar el tráfico real. O sea, por ejemplo, que algún estudiante o un ingeniero o recién salido vaya a hacer ese cálculo. Entonces, se permite obtener datos que son sobre el número de vehículos que van a pasar en determinado tiempo de, de periodo del día. Entonces, en algunos casos se lleva a cabo un conteo manual, que esto implica que las personas encargadas de registrar cuántos vehículos pasan por la vía durante las diferentes horas y días. Este conteo permite registrar el tipo de vehículos, autos, camiones, autobuses, todo eso. Entonces se utilizan sistemas automáticos también como cámaras, sensores, pero realmente no se compara como el conteo de una persona. Entonces, para el periodo de observar, entonces depende del tipo de estudio que se determina en la duración del conteo. Entonces, en la mayoría de los casos se recomienda realizar un conteo durante 7 días. Entonces, seguidos sin eventos especiales ni nada. Entonces, de esta manera se obtiene una muestra representativa de cómo el tráfico está habitualmente, cotidianamente. Entonces, para poder optar un conteo automático durante un mes completo, lo que da idea clara de que pueden haber variaciones por las vacaciones de algo, por eso hay que considerarlo. Entonces, los conteos de vehículos existen otros factores que son como la hora del día. Entonces, la hora del día es, por ejemplo, el tráfico por la mañana, como tanto por la noche, o sea, qué es lo que puede existir en esas horas. Entonces, a medida que se avanza, se va a ver cómo se incorporan los factores del cálculo. Entonces, el factor de la variación para el cálculo preciso del TPDA es un cálculo que se necesita aplicar varios factores, que son, por ejemplo, observar a lo largo del día, la semana, el mes y el año. Entonces, estos factores son esenciales para convertirlos en datos iniciales y una proyección anual y poder saber hacer cómo se hace el cálculo. Entonces, es útil para entender el tráfico en horas específicas del día, que son las horas pico. Entonces, existe el factor diario, que convierte los datos del tráfico en diarios promedio semanales. Considerarlo como variaciones de los fines de semana. De ahí venía el factor semanal. ¿Qué es el factor semanal? Se utiliza para convertir los datos del tráfico semanal
en volumen mensual, ayudando a comprender los cambios de semana del mes. Ahí es lo que viene el factor mensual, que es el último, que es el factor mensual, convierte el volumen mensual del TPDA, que es el valor final que se utiliza en la planificación vial, para convertirlo en años, lo que es entonces el TPDA. Su fórmula es el TO por FH, por FD, por S, por FS, que es lo que recién vimos, y el FM. Entonces, para obtener esa cifra precisa que refleja el promedio diario anual de esa vía. Entonces, estimamos el crecimiento futuro que puede hacerse en un análisis de proyección, que el tráfico no solamente se limita a observar un tráfico actual promedio hoy en día, sino que aumentará de aquí en 15, 20 años más. Entonces, no solo, sino que también son capaces de adaptarse a demandas futuras, que es lo que podría pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tráfico? Existe que el número de vehículos que actualmente pasan por la vía de la carretera, el tráfico desviado, son lo que los vehículos desvían a esta ruta debido a los cierres a otras vías o cambios en el sistema de transporte. Entonces, cuenta mucho también el crecimiento de la población. Entonces, hay que planificarse el diseño a largo plazo en toda su proyección. Entonces, este crecimiento del tráfico es esencial para determinar la capacidad de la carretera a lo largo del tiempo, es decir, como el número de los carriles, el ancho de la vía, los canales, las canaletas, los bordillos. Entonces, son esas cosas, pero usualmente aquí en Ecuador las carreteras promedio usualmente solamente duran 5 años y ya toca cambiar. Y es una realidad, pero es lo que se puede explicar en este video. Y muchas gracias.